La propuesta del orden del día que previamente se les hizo llegar. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el orden del día, senador presidente. Muchas gracias. En tal virtud, le solicito, señor senador secretario, someta a la consideración de este pleno la aprobación del acta de la sesión anterior, previamente distribuida a los senadores. Con gusto, senador presidente. Someto a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el acta de la sesión anterior, senador presidente. Muy bien. En consecuencia, le pido por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos. Iniciativa. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comisiones y Transportes y de Estudio Legislativo segunda, que contiene proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el senador Ricardo Monreal, que se refiere a evitar la difusión de publicidad o mensajes de contenido violento o sexual durante la transmisión de programación dirigida al público infantil. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de todas y todos ustedes el proyecto de dictamen previamente circulado. Con todo gusto, señor Martín del Campo, senador Martín del Campo. Claro que sí, gracias. Primero, comentar que efectivamente estamos de acuerdo en esta propuesta de iniciativa. Creo que es algo muy bueno en el sentido de que en programas de televisión no puede ser posible que se esté haciendo publicidad, que en algunos casos puede ser publicidad para personas adultas o para personas mayores. Si bien es cierto, eso está regulado en lo que son los programas como tal, pero en lo que es la publicidad no. Y con esta iniciativa, afortunadamente, ya se está regulando, pues, ¿para qué? Para que en programas o en horarios donde los niños o menores de edad puedan estar viendo ellos lo que es la tele, bueno, pues que no haya esta publicidad y que muchas de las veces es una publicidad, en este caso, engañosa. Vemos con agrado, pues, esta iniciativa y ojalá que también igual todos los demás compañeros y compañeras podamos aprobarlo y votarlo a favor. Es cuanto. Muchas gracias, senador Martín del Campo. ¿Algún senador o senadora? Quiero hacer uso de la palabra en este sentido. Nos parece de especial relevancia lo que esta iniciativa lleva implícito. Efectivamente, se trata de una iniciativa que busca proteger los derechos de la infancia, entre ellos a desarrollarse en un ambiente óptimo, alejado a la violencia y al contenido sexual. Evidentemente, no cuestiona el contenido, no se trata de una censura programática, sino trata de limitar los espacios comerciales para que estén adecuados a la edad de los televidentes. Esto es sumamente importante, porque lo que posibilita es que la niñez tenga acceso a información adecuada a la edad en la que se está desarrollando. Esto evidentemente no tiene ningún objetivo en contra de los anunciantes, ni de las televisoras, en absoluto. Se trata de cerrar el círculo precisamente del contenido de las barras de televisión y de radio, para que tanto la publicidad como los contenidos programáticos estén acordes con la audiencia. Evidentemente que no afecta el contenido de los anuncios a la población mayor de edad,
evidentemente que no tiene ninguna afectación, en virtud de que está dirigida específicamente a proteger derechos de la infancia. Ese es el contenido de la iniciativa. Yo les pediría una valoración adecuada. Lo que ha dicho el senador Martín del Campo, creo que el objetivo que se persigue no solamente es jurídicamente viable, sino es sano, es crecer en un ambiente sano, de tal suerte que el sentido de mi voto será, como lo establece el proyecto, aprobatorio en mi caso. ¿Alguna senadora o senador más? Muy bien. Señor secretario, le pido someta a votación el proyecto de dictamen. Compañeras senadoras y senadores, someto a votación económica la propuesta de dictamen en comento. Quienes estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el dictamen, senador presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudio Legislativo respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 190 bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y un artículo 168 ter al Código Penal Federal, la cual prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular. Gracias. Está a consideración de ustedes el dictamen. El senador Mancera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a mis compañeras, mis compañeros. A mí me preocupa la redacción de este artículo porque desde el mismo se habla de que queda prohibida la fabricación. Y después se dice que se podrá instruir la fabricación, ¿no? Entonces, yo no me imagino una empresa que esté en México pues, esperando a que le instruyan la fabricación. Entiendo lo que se habla de la comercialización, adquisición, instalación, portación, pero la fabricación parece que está totalmente fuera de contexto este artículo. La verdad, no le encuentro el caso, pues. Sobre todo por la segunda parte, ¿no? Que dice, pero sí se puede ordenar ex profeso la fabricación, pues que se la ordenen será al Politécnico, no sé. O sea, no lo entiendo en esa parte. Pero después habla de los centros de internamiento para menores y ese concepto está superado hace muchos años. Hace muchos años está superado. Tiene ley con mayúscula cuando se refiere a la ley, que ya no tiene por qué ser con mayúscula porque no es el nombre de la ley. Y luego habla de la operación de los mismos por parte de las instancias de seguridad públicas federales, ¿no? Entiendo que estos dispositivos, si se va a hablar de los dispositivos, si es una ley federal de telecomunicaciones, estos dispositivos se utilizan en los centros estatales también, ¿no? Entonces, y se utilizan en los centros de reclusión. No sé, a mí me parece que hablar nada más de seguridad pública federales y de seguridad nacional, pues quedaría fuera de donde realmente se utilizan estos dispositivos
que por ejemplo es en los reclusorios, claramente, ¿no? Luego, en lo que se refiere al 168 ter, a quien fabrique o a quien porte, use u opere estos equipos, estamos hablando de los jammers, yo creo que los conocemos todos, ¿no? Y no dudo que más de uno de nosotros pudiéramos haber tenido un equipo de estos, porque te los vendían en la calle, ¿no? Y nosotros le vamos a poner aquí una pena de 12 a 15 años a quien posea uno de estos. Me parece, de verdad, la sanción punitiva me parece escandalosa. Es casi la misma pena mínima que acabamos de plantear para el tráfico de armas. Y es mucho mayor a la falsificación de medicamentos, por ejemplo, a la corrupción de menores. Entonces, yo con esas consideraciones nada más a la presidencia de mis compañeros, me parece que valdría la pena revisar este dictamen. Nosotros tendríamos esas observaciones, presidente. La senadora Eunice, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo comentábamos hace un momento aquí de manera corta. A mí me genera un poco de duda porque, y entiendo que esa es una cuestión que la mesa debió de tener en su valoración, toda vez que se está proponiendo hacer una reforma al Código Civil, al Código Penal Federal, ¿no? No sé por qué no se previó la valoración de una opinión de la Comisión de Justicia, porque entiendo que, o al leer el dictamen y los antecedentes, veo que sí hay hay comisiones unidas de estudios legislativos y comunicaciones y transportes, pero me parece que podríamos estarnos preguntando por qué justo de 12 a 15 años y no más o no menos, ¿no? Entonces, a reserva de lo que la información que pudieran ustedes llegar a tener, presidente, pues a mí me queda más como duda del proceso, del procedimiento que se llevó para que se turnara y cuál fue el mecanismo que ustedes tuvieron para poder resolver esto, toda vez que encontramos, además de las observaciones o valoraciones que se pudieran tener del dictamen, de este momento específico de esta propuesta. La senadora Gabriela Benavides. Gracias. Sí, a mí también me surgen algunas dudas, sobre todo porque entiendo, porque viene una minuta de la Cámara de Diputados, que el objetivo es el tema de seguridad, de decir que en los centros de readaptación social no se pueden utilizar este tipo de instrumentos que bloquean las comunicaciones o que no se utilicen carreteras para la comisión de un delito. Entonces yo entendería que si se está estableciendo una penalidad en el Código Penal Federal, es la prohibición de la fabricación, uso, disposición, que tenga como fin la comisión de un hecho delictivo, porque si no ahí lo dejas muy general, decir el uso, posesión, disposición. Entonces, ¿pero con qué fin? ¿Con qué objeto? No es lo mismo, como lo decía el senador, de el momento que se tuvo acceso a que lo utilicé para cortar la comunicación en una carretera, cortar la comunicación en un centro de readaptación o cometer un delito, el fin de la comisión de un hecho delictivo. Entonces yo sí creo que también queda muy abierto, queda no específico para qué, y que en la redacción podría mejorarse un poquito, ¿no? Gracias. Bien, quisiera simplemente hacer algunas consideraciones. Entiendo perfectamente las dudas que puede generar un tema de esta naturaleza. Como ustedes saben, este tipo de bloqueadores de señal no solamente son operados por las autoridades penitenciarias, sino que también son utilizados por la iniciativa privada en algunos espectáculos de carácter público, pero fundamentalmente están siendo utilizados por la delincuencia organizada, sobre todo aquella que tiene que ver con el robo en autotransporte,
para efectos de que, una vez robada la unidad, a sabiendas que prácticamente toda la flota transportista tiene rastreadores de señal, tiene GPS, utilizan estos dispositivos precisamente para ocultarse, para materializar el crimen. Es básicamente lo que pretende esta iniciativa, proteger, tutelar otro tipo de derechos, los que tienen que ver con el patrimonio fundamentalmente. El bien jurídico tutelado que persigue la iniciativa es precisamente el patrimonio. En ese sentido, sin embargo, los bloqueadores de señal tienen un uso mayúsculo y puedo consentir y puedo incluso compartir el hecho de que si debemos o no prohibir la fabricación. Lo cierto es que debemos regular el uso, y lo que la iniciativa propone es precisamente eso, regular el uso. En primera instancia, regularlo en el sentido que solamente puede ser utilizado por aquellas personas a las que la ley y la autoridad faculten, que no sean de uso indiscriminado ni de venta indiscriminada. Propone sí la prohibición para la fabricación. Me parece que este concepto, yo estaría de acuerdo, pudiéramos reducirlo, no prohibir la fabricación, sino prohibir la comercialización, venta y demás. En eso puedo estar de acuerdo. Creo además que esta es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Yo recibí 2 comunicaciones por parte del presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes de la Cámara de Diputados. Él tenía la intención de estar hoy aquí con nosotros, un tanto para platicar sobre el tema. Sin embargo, bueno, pues conocemos cuáles son las condiciones que existen ahora en la Cámara de Diputados y bien dicen, cada quien tiene sus problemas. Entendemos que es un momento álgido también en la Cámara de Diputados y no pudo estar aquí el senador. Creo importante poder escucharnos y poder intercambiar puntos de vista, si no propiamente o formalmente en una conferencia parlamentaria, que sería tal vez lo más prudente, pero difícilmente podemos llevarlo a cabo, buscar que la mesa directiva de aquella comisión pudiéramos acercarnos y comentar el asunto. Es un asunto de mayor trascendencia, yo quiero dejarlo perfectamente claro. Creo que es necesario y es enriquecedor. Creo que nos puede ayudar más. Los temas de forma y de si se nos fue una letra los asumo como tal. Tiene usted razón, señor senador. Se nos fue una mayúscula, se corrigen, son cuestiones humanas, no hay mayor problema. Me interesa el fondo y que podamos estar convencidos del fondo. Es decir, que necesitamos regular el uso de estos dispositivos que están siendo indiscriminadamente utilizados por particulares para bloquear señales. Hay que decirlo, aquí es donde entra la competencia de la comisión y del sector, para bloquear señales del espectro radioeléctrico nacional. Y por eso también es un tema de seguridad nacional. Ustedes saben, estos espacios radioeléctricos están concesionados, son utilizados por el Estado mexicano y están perfectamente regulados. Una interferencia a ellos constituye una violación significativa a las comunicaciones y transportes de este país. Si no tienen inconveniente, yo me permitiría retirar el proyecto, les pediría nos pudieran hacer llegar a la brevedad comentarios y para una próxima sesión invitar a la mesa directiva o al menos al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados a efecto de conferenciar, este es el término adecuado, conferenciar con la colegisladora para que nos explique perfectamente bien cómo la están viendo también ellos. Insisto, puede ser incluso un mejor mecanismo que nos evite el reenvío a la Cámara de Diputados por hacer alguna modificación y esto se lleve más tiempo del que se requiere. Entonces,
Si no tienen inconveniente, podemos retirarlo. Esperamos sus comentarios que puedan enriquecer el texto y en una próxima reunión tratarlo con la mesa directiva, al menos, o su presidente de la comisión en la Cámara de Diputados. ¿Están de acuerdo? Adelante, senadora Eunice. Sí, y además ahí quedaría pendiente, entiendo que el turno se hizo de esta minuta por parte de la mesa el 24 de octubre, entonces creo que todavía estamos en tiempo. Si fuera necesario que Justicia tuviera que entrarle también al tema con esta regulación del Código Penal, me parece que estamos en tiempo todavía de que se pudiera hacer una opinión o un ajuste de los turnos que se necesitara, ¿no? ¿Les pareciera adecuado, como no fue el turno propiamente de la Comisión de Justicia, desconozco la razón, lo digo con toda honestidad, ¿les parecería suficiente para colmar esta situación que pudiéramos pedir la opinión al menos de la directiva de la Comisión de Justicia? De la comisión, perdón, de la directiva, para tratar de solventar esta situación. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, con ese acuerdo le pido al personal de apoyo que tome nota a efecto de que pudiéramos a la brevedad dar estos dos pasos. Muy bien. Le pido al señor secretario continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, senador presidente. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Señala la prohibición de hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo de comunicación, leer y o enviar mensajes de texto al manejar vehículos. Está a consideración de todas y todos ustedes este proyecto. La senadora Benavides. Gracias. También se trata de una minuta a la Cámara de Diputados, creo que es muy oportuno. Todos hemos sido testigos de los accidentes automovilísticos y qué bueno que ya se prevé esta disposición, se prevé que exista esta prohibición de hablar por teléfono y utilizar cualquier otro dispositivo en el momento de conducir, así como equipararse a cuando conduces en estado de ebriedad, y yo creo que es una iniciativa positiva y que evidentemente iremos a favor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Senador Mancera. Sí, yo solamente sugerir que se pudiera hacer algo con la redacción, cuando menos agregar un punto y coma, porque si hoy leemos lo que dice, asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas de abuso, hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo, porque tiene una coma nada más, o sea, no está marcado como otro supuesto que debe ser en todo caso un punto y coma, o, drogas de uso, hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico, ahí debería decir un punto y coma, drogas de uso, punto y coma, hablar por teléfono celular, y luego dice, que ya lo decía, o rebasar los máximos de velocidad, pues que marquen los señalamientos, porque que marque la Secretaría, pues son los señalamientos los que nos marcan los límites de velocidad, ¿no? Eso hace los lineamientos, pero o sea, te dice lo que debes hacer en la carretera, ¿no? Sí. Se puede mejorar el artículo de una vez. Hay que reenviarlo. Hay que reenviarlo, y con la punto del punto y coma, ¿no? Es lo que quiero precisamente abonar en ese sentido, el cómo sí. Está bien. Cómo sí rápido, ¿no? Me parece que el tema del punto y coma es un asunto de corrección y estilo, que fácilmente puede ser subsanado. El contenido no tiene ninguna alteración, sino simplemente es corrección de estilo y puede salvarse sin mayor problema, y no tendríamos que regresar a la colegisladora el tema.
Efectivamente, como lo señala la senadora Benavides, el tema de los límites de velocidad, si bien están informados a través de los señalamientos, la autoridad responsable de fijarlos es la Secretaría. Entonces, creo que no estaría del todo equivocada la norma o mal planteada la norma. Yo agregaría dos puntos y coma y después cuando hace otra separación de leer o enviar mensajes, ¿no? Entonces, sí. Abuso punto y coma, hablar Sí. por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación. Salvo que lo haga con salvo que lo haga ahí es corrido, es salvo que lo haga con tecnología manos libres, ahí sí, punto y coma, leer o enviar mensajes, que es otra cosa. Correcto, es otra frase. Es correcto. Con los puntos y comas quedaría salvado, solventado el asunto. Está bien. ¿Está de acuerdo? Muy bien, si no lo tendríamos que regresar y Está bien, de acuerdo. entonces, con Nos estas señalamos salvedades, a lo que la Asamblea señala. le pediría al señor secretario ponga a consideración de las y los senadores el proyecto de dictamen, insisto, con estas dos correcciones de estilo. Con gusto, señor presidente. Senadores y senadores, someto a votación económica la propuesta de dictamen en comento. Quienes estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Señor presidente, se aprueba el dictamen. Muchas gracias, senador Primo Doté. Le pido, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Punto de acuerdo, dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer los mecanismos económicos y legales en la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentada por la senadora Verónica Delgadillo García. Está a consideración de todas y todos ustedes el proyecto de dictamen respectivo. Señor senador Martín del Campo, tiene usted la palabra. Gracias. En la comparecencia del secretario de Comunicaciones se nos comentó y el mismo secretario dijo que se nos iba o que se nos envió una información. Inclusive, si no más recuerdo, también usted como presidente dijo, efectivamente, el día de hoy nos llegó esa información. Nada más que al día de hoy no ha llegado a nuestras oficinas. ¿Por qué? Porque varios puntos de acuerdo vienen en ese sentido. Entonces, si no nos ha llegado la información, no, desde mi punto de vista no podemos desecharlo. Ojalá que tuviésemos esa información y entonces sí poderlo desechar. El único punto que yo veo aquí es el del senador Mancera, en donde efectivamente, que es el 4.6 o algo así, 7, que ahí sí se le respondió y que fue muy puntual. Ahí sí. Pero en los otros no, todavía dijo, he enviado la información, al igual que de la senadora Nadia, entonces ojalá que tuvieses la información y que nos la pudieses proporcionar. ¿Es cuánto? Les comento, efectivamente en la comparecencia se hizo referencia al menos a dos documentos que se habrían hecho llegar, uno de ellos a través de la directiva y otro de ellos anunció el secretario que estaba incluso a disposición de todo el mundo ya en las páginas de internet. Este tema en particular, que tiene que ver con las liquidaciones a todas las empresas responsables de la ejecución de obras en el aeropuerto, es de carácter público. Está fijado en todos los sitios de internet. Y si mal no recuerdo, este fue el tema que se informó directamente a la mesa directiva, no a la comisión. Y no nos ha sido remitido, lo digo con toda objetividad. Sin embargo, insisto, es público el documento, está en las páginas no solamente del gobierno, sino de varias organizaciones que han dado seguimiento a estos temas. Me parece que es un hecho público y notorio, pero
insistiría, creo que hay varios puntos de acuerdo en este mismo sentido. Voy a tratar de justificar ante la mesa directiva que tenemos conocimiento que les hicieron llegar este documento para excitarlos a que nos lo remitan o que nos pasen una copia y así poder entonces ponerlo a consideración de todos ustedes como información de consumo propia de los integrantes de la comisión. Esto sin mayor problema lo podemos hacer, se hará así. Y si estiman prudente, podemos dejar el punto de acuerdo. Sí, digo, y pendiente de trámite. La información adelante, ¿no? No tenemos ningún problema, el contenido del mismo va a quedar intocado por Excepto el asunto. el del senador Mancera, que a lo mejor ese sí se puede ya de una vez votar y ya se puede desechar, salvo su mejor opinión, ¿no? Del senador. No sé si lo quiera o lo tocamos en el punto respectivo, porque tenemos alguna comunicación. Ya me estoy brincando también, ¿no? Tenemos alguna comunicación en ese sentido, y son temas diferentes. Entonces, la senadora Eunice. Sí, me parece que es uno de los temas angulares en esta comisión. Ha sido hemos participado muchísimas veces sobre lo que estamos el día de hoy discutiendo. Entiendo que vamos a tocar cada uno, inclusive hoy los puntos de acuerdo mínimo la mitad refieren al mismo tema. Entiendo el tratamiento que les tenemos que dar en lo individual, pero sí, a mí sí me parecería importante dejar claro y anunciarlo. O sea, hemos tenido 2 comparecencias del secretario de Telecomunicaciones y Transportes respecto y me parece que han girado en torno a los distintos momentos que ha vivido el asunto del nuevo aeropuerto, el aeropuerto, de la cancelación, ¿no? Sí hemos agotado un poco no sé si la discusión, pero sí hemos recibido la información o hemos estado muy en contacto. Me parece que ha sido una de las comisiones que ha recibido la información, inclusive en el punto de la senadora Nadia Navarro, ella en el momento en el que era presidenta del grupo especial al cual también pertenecemos el senador Mancera y yo, también recibimos ya la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, sí me parece que esperar el documento de la mesa solo sería para abonar y arropar y darle cuerpo al dictamen, ¿no? Pero sí considero que la conclusión de desechar estos temas tendría que sentar o ser el precedente de lo que vamos a discutir. Solo estoy entendiendo que vamos a arropar o vamos a nutrir la dictaminación de esto en ese sentido. Quiero pensarlo así. Si estoy entendiendo lo distinto, entonces sí pediría que discutiéramos y lo consideráramos en este momento, ¿no? Si es que lo estoy entendiendo de esa manera. Bien, yo quiero, en el ánimo de tener toda la información adecuada, debida, que es pública, insisto, señalar que ese no es el motivo o no es el fundamento por el cual se propone el desechamiento de los puntos de acuerdo. La causa en la que se funda el desechamiento es que el Senado de la República, el Pleno, ya hizo un pronunciamiento en este sentido. Y esto fue de fecha 19 de septiembre de 2019. Es decir, el Senado en su conjunto ya hizo un punto de acuerdo en la materia. Nos parecería redundante. Yo les pediría, a efecto de que no pudiéramos entrar en una práctica de redundancia, desechar porque necesitamos incluso que se dé cumplimiento al otro exhorto. A ver cuál es la conclusión, los datos, la información que nos remite la Secretaría, en este caso. De tal suerte que lo propio está hecho.
y no está, me parece, no es necesario que el Pleno vuelva a hacerlo. Esa es la razón, básicamente. Está bien, nada más que se nos entregue lo que es la información y ya con eso, y posteriormente, como se dice, ya se tiene todo lo que es el expediente bien y ya se desecha. Ese es el punto de vista. O sea, dejarlo para la otra. Claro. Yo insistiría, y permítame señalarlo, la disposición que tenemos de entregar toda la información, incluso aquella que no obra en nuestro poder, la vamos a tratar de recuperar para que los integrantes de la comisión cuenten con toda información, no solamente para esto, sino en general con la información necesaria para el desarrollo de las funciones de los senadores en esta comisión. Eso es una cosa. Insisto, el punto de acuerdo se desecha porque ya el Pleno se pronunció en ese sentido. Sería redundante aprobar algo que va en abono de aquello mismo. Está pendiente la comunicación de la Secretaría respecto a ese punto de acuerdo aprobado por el Pleno. Nada más. Yo les propondría poder sostenerlo. El desechamiento, vamos, no tiene razón de ser este y el que sigue, porque ya el Pleno se pronunció. Sí. Yo nada más lo que sí requiero pues es la información porque se nos comentó, se nos dijo, e inclusive también en la comisión especial, que está también en el otro punto del orden del día, que ese mismo día inclusive se había enviado. Yo no sé, por ejemplo, de la comisión especial, si ya les llegó aquí esa información, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces ¿a quién yo le voy a hacer caso, no? Al final de cuentas. Entonces, nada más, yo creo que nada más para que haya claridad, eso es todo, ¿no? Les comento, para información nada más, si me permite antes, senador Guadiana, de la comisión especial efectivamente ese día se nos entregó un informe. Quiero decirle, yo presidí la comisión ¿hasta qué fecha fue, si me ayudan? 20 y algo de octubre, precisamente un par de días antes de que entregara yo la presidencia de la comisión, llegó este informe. Se lo entregué al senador Manuel Añorbe, obra en poder del senador Manuel Añorbe, y entiendo que él acordó, ya debió de haber acordado la distribución de este informe, pero efectivamente forma parte del expediente que se entregó al senador Añorbe como presidente de la comisión. Nada más para que tengamos la misma información toda y que efectivamente el señor secretario hizo alusión a ese asunto y quiero decirle que efectivamente llegó esa información y que obra en poder del senador Añorbe. Perdón, senador Guadiana, tiene usted razón. No, yo nada más quería abundar el tema. Yo creo que ya no me quieren dar la palabra, pero bueno, no se apuren, no hay problema. No, miren, yo creo que aquí fue la última comparecencia del secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu. Precisamente, inclusive comentó detalles de cómo se había cancelado algunos de los contratos, pero sí dijo que iba a enviar la documentación. Yo creo que aquí el senador Martín del Campo, en ese sentido, pues tiene razón. A mí me parece, yo propondría que nada más se nos hiciera llegar la documentación y que lo pusieran ese punto para la nueva sesión ordinaria que tengamos de la Comisión de Comunicaciones. Yo creo que nada afecta, ni como dijo aquel, ni nos beneficia ni nos perjudica, y sí nos ilustra la información que nos van a traer, ¿verdad? O sea, yo creo que sería bueno, senador presidente, pues que pusiera en consideración que si ese punto lo pusieran para la próxima sesión, que vamos a llegar a lo mismo, pero ya que tengan todos, pues, o tengamos todos la información técnica de la forma en que se cancelaron contratos, los bonos esos que se emitieron a través de Nafinsa,
toda esa mecánica, tanto financiera como legal, de los contratos que se hicieron con el mal llamado, bueno, pues el aeropuerto ese de Texcoco, que iba a ser de Texcoco, ¿verdad? Y que no le dimos gusto al senador Higinio en ese entonces, ¿verdad? No me toques eso. Bien, yo no tengo mayor inconveniente. Digo, a final de cuentas es una cuestión de tiempo. Es como una enfermedad. Hay enfermedades que por el mero transcurso del tiempo se quitan. Yo tengo una Pero preocupación. sí me preocupa, yo también quiero expresarlo. Sí me preocupa, insisto, porque la causa por la que se desecha está clara. Eso ya es indubitable. El tema es, no veo por qué condicionar el asunto de los puntos de acuerdo en particular al tener una información. Yo entiendo que es importante la información, que se ha requerido, que la ofreció el señor secretario, me queda claro. Pero en términos estrictos, no tendría mayor vinculación con estos temas, por la razón que ya he expresado. Y no veo por qué no pudiéramos abordarlo. Ahora sí estamos de acuerdo en que si ya el Pleno se pronunció, ¿para qué hacerlo de nueva cuenta? En eso me parece que no habría discusión. La simple redundancia es motivo suficiente. Ahora, yo lo que puedo, y lo voy a decir sin ánimo de ofender, me bastarían 2 minutos para ir a imprimir el informe que está públicamente en las páginas del gobierno federal para que tuviesen la información. ¿Me explico? No, obviamente no corre por las vías institucionales y demás, pero dudo mucho que pueda cambiar ese informe al que hayan mandado a la mesa directiva. Entonces, no veo razón por qué vincular una cosa con otra. Presidente, sí, gracias. Gracias, presidente. A ver, el punto de acuerdo que se está discutiendo es el 5.5, ¿verdad? Porque estábamos… Bueno, entonces, ahí se está hablando de explicar las negociaciones con contratistas, que yo también recuerdo que se refirió de alguna forma el secretario y dijo que iba a estar la referencia. No sé si en esta información pública también se está hablando ahí de los tenedores de bonos y del fideicomiso Fibra E. No lo sé. Si está, y si el presidente afirma que sí está, yo le daría ahí un voto de confianza, pero no sé si está, vamos, si está colmada la solicitud que hace es una senadora, creo que sí es Vero, que hace Vero, si está, porque está pidiendo, son varias cosas lo que estaba hablando aquí, ¿no? El costo al erario que representa, si están los bienes raíces de Fibra E y si está la explicación de las negociaciones. Si está esta información, pues está colmado. Esa sería mi opinión. Como lo mismo, si no está, pues me parece que entonces subsiste el interés de que se me remita la información. Que no vería yo cuál sería el problema, o sea, simplemente solicitarlo. En fin, creo que ahí el que abunda no peca, pero sería importante tener, si es a mayor detalle mejor, pero reitero, si el presidente dice que está esta información y nosotros lo tenemos así, pues adelante. Quiero decirles, no he tenido oportunidad de leer absolutamente todo el documento, pero puedo decirles que están los apartados de los diversos instrumentos con que se estaba financiando ese proyecto. Se establecen no solamente los instrumentos, sino incluso las empresas con las cuales se negoció. Los montos efectivamente están establecidos, y esto tiene que ver con el costo al erario.
pues efectivamente lo que se tuvo que pagar está establecido en esa información. Yo insisto, para que corra por el vehículo legal, pediré a la presidenta de la mesa directiva nos lo haga llegar, que me he enterado, y que nos lo haga llegar para que con gusto pueda ser distribuido con ustedes, en el entendido de que no es un insumo necesario para colmar esto. Debo decir que desde el mes de diciembre de 2018 es cuando se dio esta proposición con punto de acuerdo, se promovió. Y en el transcurso de este tiempo es que se han saldado ya las negociaciones. Técnicamente hubiese quedado sin material. Lo que se pretendía en aquel momento es que previo a la materialización, a la culminación de las negociaciones, se informara cómo iba, quiénes eran, cuánto era, cuánto nos iba a costar, etcétera, etcétera. Ya tenemos un informe final de eso, simple y sencillamente esto también abonaría a desechar por sí mismo el punto de acuerdo. Señor Martín del Campo. Yo entiendo lo que es el proceso legislativo, que muchas de las veces es muy lento. Por lo tanto, también entiendo que otra vez el volvernos a reunir para tocar esos puntos es un cuanto complicado. Vamos a confiar una vez más en ti, presidente de esta comisión. Si tienen a bien igual, ok, que se apruebe y que no se someta al pleno hasta que nos llegue la información. ¿Qué te parece? Y una vez teniendo la información, entonces sí que corra el cauce normal y poderlo someter al pleno. Con ese compromiso podemos avanzar adelante. Tiene usted no solamente mi palabra, tiene usted puede usted confiar plenamente en que así va a ser. Le pido entonces al senador Primo Doté pueda someter a consideración del pleno el proyecto de dictamen. Con gusto, senador presidente. Senadoras, senadores, someto a votación económica la propuesta del dictamen en comento. Quienes estén por la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones, se aprueba el dictamen, senador presidente. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transporte respecto a la proposición con punto de acuerdo que cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a efecto de explicar las negociaciones con contratistas del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y tenedores de bonos y de fideicomiso de bienes raíces, FIBRAE, ante el anuncio de la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el costo al erario público que ésta represente, presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Es lo mismo. Está a su consideración. Creo que está agotada la discusión, le daremos el mismo tratamiento. Si están de acuerdo, entonces le solicito al senador Primo Doté recabe la votación. Someto a votación económica la propuesta del dictamen en comento. Quienes estén por la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Abstenciones. Se aprueba el dictamen, senador presidente. Muchas gracias. Una vez que se remita la documentación a las y los senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, túrnese a la mesa directiva tanto el asunto 5.4 como 5.5 del orden del día. He tenido contacto con el senador Mancera desde hace 10 días aproximadamente. ¿Perdón? Desde que empecé a ser suplente. Un poquito después, desde que empecé a ser suplente, efectivamente. Comentamos el tema posterior a la comparecencia del señor secretario respecto a un punto de acuerdo que hoy se propone, se ha desechado. El señor senador nos ha hecho llegar un oficio
dirigido a la senadora Mónica Fernández Balboa por parte del secretario técnico del Grupo Parlamentario del PRD, en el que solicita retirar la proposición con punto de acuerdo. Solamente quisiera, en virtud de que usted es el signante de la proposición, pedirle si nos puede ratificar el escrito. Ratifico el contenido, por supuesto, del escrito y reconozco la firma también del secretario técnico para todos los efectos. Muy bien, en virtud de que no hay materia, se retira el dictamen propuesto y se dará informe a la mesa directiva como satisfecho su asunto. Le pediré al le solicito al señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. ¿Ah, sí? Sí, ya tenías fecha. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transporte respecto a la proposición con punto de acuerdo que cita al secretario de Comunicaciones y Transportes, al subsecretario de Transportes y al director general de Aeronáutica Civil para que expliquen los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla, presentada por la senadora Nadia Navarro Acevedo. Está a consideración de todos ustedes el dictamen. Es igual. Ya ves que hay una comisión especial de este tema, entonces yo no soy en esa comisión especial, pero me parece que hay 2 integrantes o 3, entonces se quedó de que iba a haber esa información. En la comparecencia estuvo la compañera Nadia, quien comentó pues que no se le había entregado esa información, pero ese día me parece que llegó. Si ya se entregó la información, le damos el mismo tratamiento que le dimos al otro punto de acuerdo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma para que estemos todos informados. Esa información consta en la presidencia de la comisión especial, ya no obra en poder mío. Sí. Y aunque hubiese obrado en poder mío, obraba como presidente de la comisión especial, quiero señalarlo. Si no tienen inconveniente, voy a hablar con el senador Añorbe para solicitarle me pueda otorgar como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes para que, sabes que es un documento necesario para poder acordar algunos temas, nos remita copia de ese informe para que obre en la comisión y pueda yo distribuirlo a todos ustedes como parte del acervo de información que deben de tener como integrantes de la propia Comisión de Comunicaciones y Transportes. ¿Me explico? Tiene un vericueto legal operativo, pero bueno, pues ni modo, hay que respetar los trámites legislativos. Digo, desgraciadamente fue turnado a la comisión especial, yo ya no obra en mi poder esa información, la entregué, pero puedo solicitarla con todo gusto al senador Añorbe Baños. El senador Guadiana. Bueno, miren, ya como información así adicional, yo creo que esas comisiones especiales, en el caso de estos accidentes, pues duermen ahí el sueño de los justos. Les digo, por experiencia, yo en lo personal, lo poco que sé de la parte aeronáutica, estoy convencido que fue un accidente, convencido yo técnicamente, un accidente, desgraciadamente, lo del evento de Puebla. Pero yo les voy a poner de ejemplo de un avión que también se cayó, donde perdieron la vida, fueron, ¿qué? 8 personas, 6 pasajeros y 2 pilotos. Entonces, le estoy hablando de hace 5 años. Y todavía estamos esperando el informe de aeronáutica de hace 5 años. Les digo, les estoy poniendo ese ejemplo claro. Afortunadamente las compañías de seguro, con otra información y todo eso, pues ya actúan y pagan a tiempo. Bueno, después de ponerles abogados y todo, pagan a los deudos de los occisos. Pero quiero decirles, no sé a qué se deba, pero a sabiendas de que también en ese caso, pues nosotros supimos el por qué fue del accidente, que no necesitábamos el reporte técnico de aeronáutica, pero si estuviéramos o necesitáramos realmente ya el reporte efectivamente para otros fines,
pues estuviéramos ahí batallando, pidiéndolo. Entonces quiero decirles con ello que no sé, pero pues ahí, como dijo ahorita, que el tiempo es el mejor amigo ahí de las cosas, y ahí dejan dormir las cosas y no dan los reportes, ¿verdad? Esa es la realidad. Afortunadamente, pues yo conocí la información después de a través de otros medios, pero oficialmente esa es la experiencia, al menos que un servidor ha tenido en un avión del cual tenía yo intereses en esa empresa de hace 5 años, y todavía estamos esperando el informe. Digo, entonces por eso les digo, para que, cuál es la mala experiencia de ese tema. Yo no puedo decir más que la información sobre el particular ha sido entregada, la buscaremos para hacerla llegar. El señor secretario en la comparecencia se refirió a ello de alguna u otra forma. Me parece que con ello se satisface, al igual que en los otros asuntos. Yo les pediría el mismo trato de confianza para hacerles llegar la información que obre en poder de alguno de los órganos legislativos del Senado. Precisamente nada más el fundamento, porque aquí estamos dándolo por atendido en la comparecencia, y la razón que nos estás exponiendo es que ya está la información entregada. ¿No? O sea, esa sí tienes certeza plena de que fue entregada porque tú la entregaste al siguiente presidente. Es correcto. Pues quizás si pudiéramos agregar ese dato, entonces sí estaría por atendido porque ya fue entregada la información. Es un detalle que pareciera menor, pero no lo es. Son dos comisiones distintas. Exacto. Aquí estoy dando cuenta de la actuación en una Que comisión. fue entregada ya la información a la comisión especial. Voy a buscar una redacción, si me permiten, adecuada. Está bien. Que no me comprometa como presidente de esta comisión ni de la otra, expresidente de la otra, si están de acuerdo, para salvar el asunto. Sí, de acuerdo. ¿Le parece bien? Muy bien. Con esta salvedad le pido al señor secretario ponga a consideración de las y los senadores el proyecto de dictamen. Con gusto, senador presidente. Someto a votación económica la propuesta de dictamen en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el dictamen, senador presidente. Gracias. Con esta situación de alguna redacción estilo que no comprometa a esta presidencia, les pido puedan comunicarse este dictamen a la mesa directiva. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a revisar las cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros en Tronque Canelillas, en que confluye Arco Norte de la Ciudad de México, San Martín Texmelucan Tlaxcala y autopista San Martín Texmelucan Molinito, presentada por el senador Joel Molina Ramírez. Me da muchísimo gusto que esté el senador Joel Molina para que pueda justificar ante ustedes su proposición. Quiero informar a ustedes también que en cada uno de los asuntos que se desahoguen por parte de senadoras, senadores, esta presidencia y la mesa directiva ha tomado una determinación en el sentido de invitarles a las sesiones en las que se desahoguen sus asuntos a efecto de que puedan sostener sus proposiciones, sus iniciativas ante el Pleno de la Comisión. Lo informo porque ha sido parte de un acuerdo tomado en la directiva para que a partir de hoy se tome esa previsión. Le pido a los compañeros que nos ayudan en la comisión que así sea, que se cite a los proponentes de las iniciativas o de los puntos de acuerdo respectivos cuando se vayan a dictaminar. Tiene el uso de la palabra el senador Joel. En la comparecencia del señor secretario, solicité que pudiéramos conocer
los términos de los convenios que se han suscrito con respecto a, este tramo carretero, que es de aproximadamente 20 kilómetros, donde la cuota de peaje es de 72 pesos. A medio kilómetro escaso hay otra caseta de 15 pesos. Una empresa en 1991, Ocaxa, estableció el primer convenio, pero no sabemos en qué términos y con quién. A los 20 años, en 2010, esta empresa hace un convenio con otra empresa, Pinfra, por 30 años. Entonces, la verdad que hay una inquietud en la sociedad, porque es la autopista más cara, y le comenté al señor secretario que ni es autopista ni es carretera libre, porque al principio la mayor parte de esos 20 kilómetros era carretera libre. Se adaptó para ser autopista, por lo mismo quedaron separadas comunidades en el trayecto de uno y otro lado, que tiene a la fecha 6 accesos, pues porque la gente no podemos, yo soy de esa región, no podemos nosotros tener que ir a dar la vuelta a una caseta para pagarla. Hubo muchos conflictos, pero está en la opacidad cómo se ha venido manejando esto. Entonces, el señor secretario, en su respuesta dijo, entre otras cosas, que efectivamente esta empresa Pinfra tenía ya quejas de ella en otros lugares y que nos iba a dar la contestación, que es lo mismo que estamos viendo en los otros asuntos, que no la tenemos. Pues yo creo que el tratamiento será el mismo, ¿no? Muchas gracias. Y solicitarles a todos ustedes su apoyo en este punto, claro, porque es de un interés social y justo para la población y el pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias. La senadora primero Benavides y después el senador Guadiana. Bueno, gracias. Evidentemente apoyando el punto de acuerdo, lo que comentaba de Pinfra también se vive en Colima, ya se aprobó aquí un punto de acuerdo para solicitar la investigación y en su momento se determine si es procedente la revocación de la concesión. Una carretera, en el caso de Manzanillo, Colima, una carretera que se otorgó a máximo 9 años, hoy ya se ha concesionado a 50. Entonces, creo que es importante, y lo mencionamos en la reunión que se debatió ese tema, de la necesidad de solicitar a SST se revisen todas las concesiones otorgadas en carreteras federales y se determine si en esas concesiones existen elementos para ser revocadas en su momento y buscar algún otro esquema en que, entiendo, tienes que atender la manutención de la carretera, evidentemente, ¿no? Pero creo que me sumo, nosotros lo vivimos en Colima, yo creo que se vive en muchos lugares del país y precisamente esta empresa es la que tiene la concesión allá en Colima. Afortunadamente el presidente de la República liberó un carril para el tránsito vehicular local, que también pudiera ser un esquema que a lo mejor le funcionaría a ustedes. A nosotros es el 80% es de autotransporte federal y el 20% es lo local. Entonces, por lo menos ya, gracias al presidente, en Manzanillo, Colima, no pagamos una caseta a los que somos de carro chico. Sin embargo, sí seguimos solicitando que se investigue y se determine, porque pareciera que muchas de las concesiones otorgadas en administraciones pasadas, no quiero señalar malas o buenas, sino simplemente que se otorgaron, se ampliaron de lo que originalmente eran 9 años a 50. Y entonces se siguen pagando. ¿Es cuánto? Senador Guadiana, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senador presidente. Pues también, claro, sin lugar a dudas, apoyar la iniciativa o punto de acuerdo del senador Molina, senador de Tlaxcala, pues definitivamente, porque no es el problema solamente de ahí, eso está en toda la República. Ustedes, simple y sencillamente la gente que vive aquí en el área metropolitana, en la Ciudad de México, y que tiene que ir una de las carreteras más frecuentes a Toluca, ¿desde cuándo se está cobrando la carretera de
México-Toluca, no sé cuántos años tengan. Bueno, entonces, les voy a poner de ejemplo eso, o sea que independientemente que se sea una empresa primero privada, luego que pasa a Capufe, que el asunto es que se vuelven unas alcabalas permanentes para diferentes regiones las autopistas de paga. Y les voy a decir también, por experiencia en este tema, yo me dediqué buen tiempo a la construcción, entre ellas a las carreteras. Desgraciadamente, cuando empezó la concesión de carreteras, o se acrecentó más bien la concesión de carreteras allá en el 88, en el sexenio del presidente Salinas de Gortari, que se dieron bastantes concesiones. Yo participé en una de ellas con otras compañías. Resulta que dos compañías propiamente eran dueños de la concesión, no vamos a decir ahorita son concesiones, son carreteras muy conocidas, pero no tiene caso. Pero quiero decirle, nosotros pusimos un tramo de ellos, nos dieron a un precio determinado la construcción de un tramo, ellos estaban cobrando a otro precio, claro, por supuesto, más alto, ¿verdad? Luego, esa concesión, no, pues que ya no alcanzaba porque el peaje no daba, que no dio los números que habían pronosticado del tráfico. ¿Y qué pasó? No, pues se los compra, la venden la concesión a otra, en este caso al gobierno federal, pero todavía ahí le subían otro tanto más y ya se la compró el gobierno federal. El gobierno federal sigue cobrando otros tantos años y hasta la fecha, por supuesto, O sea, que es el cuento de nunca acabar. Por eso el senador Quiñones de Durango, que también es miembro de esta comisión, habló también de ese mismo tema, que yo quisiera que lo agregaran. Habló de la carretera de Torreón-Durango, Durango-Mazatlán, ahora de los últimos tramos, que es también súper carísima, ¿verdad? Carísima. Claro, no dudo de los costos fuertes que hubo por la Sierra Madre Occidental, etcétera, y todo ello. Pero quiero decirles que son alcabalas que no se quitan y por eso nosotros, en el caso de Saltillo-Monterrey, hay dos autopistas, o sea, dos carriles de ida y carriles de regreso en las dos, la de paga y la libre. Y nosotros pedimos que ampliaran la libre, no la autopista de paga. Afortunadamente ya para el próximo año, en tanta existencia, ya se va a asignar al presupuesto una parte para que se amplíe la autopista libre. La autopista libre, ¿por qué está libre? Precisamente porque se definió otro esquema, no de pago así de cuota permanente, sino se hizo en aquel entonces un decreto de 3 centavos sobre el precio de gasolina, en el caso de Saltillo, ¿verdad? Pagaban, para el tramo carretero de la parte de Coahuila. Pero por un tiempo determinado, hablábamos de decir 8 años, la carretera se pagó en 5 o 6 y se anticipó el final del decreto porque la carretera ya se había pagado a un crédito de Banobras. Pero se le puso un valor finito. Desgraciadamente aquí se presta, se la vende una empresa a veces a otra empresa, o la misma empresa obtiene mediante ya saben cómo, de los moches famosos, que le amplíen no a 5 años, sino otros 10 o 20, y siguen cobrando, o a veces pasa ya al gobierno federal y siguen cobrando, y al final de cuentas al que le cuesta es al ciudadano que vive o transita diaria o periódicamente por cada carretera. Esa es la historia de todas las autopistas de paga y que se acentuaron así y de esa manera, y algunas de ellas, la mayor parte, en manos de compañías extranjeras, algunas de esas españolas. Muchas gracias, senador Guadiana. Desgraciadamente no podemos incorporar otras carreteras que no hayan sido solicitadas en el punto de acuerdo, aun cuando estemos de acuerdo en eso. Eso lo dijo el señor Quiñones la vez pasada. No, sí lo dijo, pero no obra en ninguna proposición con punto de acuerdo. Incluso si la presenta yo la firmo junto con él, no hay mayor problema. Le pido, señor secretario, ponga a consideración de la Asamblea el proyecto de dictamen.
Con gusto, senador presidente. Someto a votación económica la propuesta del dictamen en comento. Quienes estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el dictamen, senador presidente. Muchas gracias. Comuníquese a la mesa directiva para el trámite correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. La consideración de la puesta de trabajo. Propuesta de trabajo. Programa de trabajo. Compañeras y compañeros, someto a su consideración la propuesta de programa de trabajo de esta comisión para el periodo 2019-2020 que se les hizo llegar con anterioridad. Quienes... Un comentario, adelante. Sí. Senador Martín del Campo. Sí, gracias. Está muy bien lo que es el programa de trabajo y felicidades por el planteamiento. Nada más una observación, lo que es, ya ves que son subprogramas pues que vienen, uno de ellos es el aeropuerto, entonces, y viene para poder hacer las visitas correspondientes en el mes de julio. Mi punto de vista, ojalá que se pudiese adelantar por la importancia pues que tiene y que ha sido uno de los temas que siempre se han discutido en esta comisión, ¿no? Sería eso, nada más. Con todo gusto hacemos las gestiones pertinentes. Créame que soy uno de los más interesados en ver el tema lo más pronto posible. Nos han informado que están en inicio de la ejecución de las obras y demás. Sin embargo, a la brevedad trataremos de atender el asunto. El programa de trabajo establece varias actividades, incluso con iniciativa privada, diversas visitas a empresas de telecomunicaciones, visitas en este caso al aeropuerto. Se tiene pensado un foro sobre el tren México-Toluca. Ha habido la necesidad de discutir un tema importantísimo para la zona metropolitana del Valle de Toluca, que es la movilidad en función del tren, que esto va a generar impactos y demás. Está considerada y bueno, evidentemente el trabajo ordinario que dentro de la comisión tendremos que llevar a cabo. Yo les pediría que aprobemos este programa de trabajo en el entendido que podremos sumar más actividades, que no son las únicas. Este es el mínimo que esperamos llevar a cabo, pero podemos hacer mucho más todavía. Incluso hemos hablado en la directiva la posibilidad que si no se puede en pleno, sí que algunas de las actividades podemos llevarla a cabo senadores integrantes de la comisión para que podamos abarcar un poco más. Someta a consideración del pleno, bueno, de la comisión, este proyecto de programa de trabajo, señor secretario. Con gusto, senador presidente. Someto a votación económica la propuesta de programa de trabajo 2019-2020. Quienes estén por la aprobación del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba, senador presidente, el programa de trabajo 2019-2020 de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, señor secretario. Continúe usted con el orden del día. Señor presidente, están agotados. Está agotado el orden del día. Muy bien. Antes de que nos vayamos y ya fuera del orden del día, quisiera comentar con ustedes. El día de ayer se otorgó una ampliación al plazo para la recepción de documentación de la propuesta de 3 consejeros del Sistema Nacional de Radio y Televisión, bueno, Sistema Público de Radio y Televisión. Esto implicará que el próximo día 26, si mal no recuerdo, nos harán llegar la documentación. Nosotros tendremos que desahogar las comparecencias de estas. Son 3 propuestas las que. Van a mandar 3 ternas.
Nos van a mandar de la Junta de Coordinación Política todas las propuestas que lleguen. Nosotros haremos las entrevistas y de acuerdo al método que se acuerde, las haremos llegar 3 propuestas al Pleno. Yo quiero proponerles que nos autoricen a la mesa directiva para programar los trabajos para el desahogo de este asunto, que los órganos técnicos de los integrantes de la mesa directiva de la comisión se puedan reunir a más tardar el día 20, para que nos tengan ya todo un proyecto de cómo desahogar el asunto y que lo tratemos tal vez unos minutos previo al desarrollo de las comparecencias. No sé si por eso lo quise tratar por fuera. Que podamos estirar lo más posible a efecto de que la directiva pueda citar a los comparecientes sin necesidad que nos reunamos como comisión en pleno para que nos autoricen a ellos. Simplemente ¿Invitarla más a la comisión? Entender, sí, claro. Cualquiera va a poder asistir, incluso les vamos a pedir que nos ayuden tal vez a desahogar, hacer grupos dependiendo del número de propuestas que haya, sin lugar a duda lo haremos. No, a lo que me refiero es simplemente que evitemos tratar de hacer una reunión para acordar el método y demás, que nos den a la directiva esa posibilidad de hacerlo, simplemente. Gracias por su asistencia, buenas tardes. Concluye esta 6ª reunión ordinaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Se plantearon diversos dictámenes, el primero de ellos con el objetivo